ya comenzaron a conocerse algunas estadísticas, algunas noticias de lo que dejó el Mundial de Fútbol, hablando en materia de ingresos, pero hay algo muy sustantivo en esto, y es que el Mundial 2026, el Mundial de Fútbol, rompió los récords de audiencia de televisión en los Estados Unidos y aumentó además la popularidad en otros países. De acuerdo a las cifras, el partido estamos hablando audiencia solo en los Estados Unidos, un país que no es futbolero, ya ha comenzado a tomar fuerza, por supuesto. El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina marcó un nuevo récord en materia de audiencia. 26,4 millones de televidentes tuvo este partido que se transmitió por la cadena Fox, mientras que el partido de la final entre Argentina y España tuvo una audiencia en los Estados Unidos de 22,6 millones de televidentes que lo vieron a través de Telemundo y un canal que se llama Peacock. Sí. Vieron esa audiencia monstruosa, ¿no? Otra nota es que el Washington Post dice que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo lo siguiente, cito, ha sido el mejor mundial de la historia. Cierro la cita aquí. Por su parte, hay una noticia, Eduardo y Camila, interesante, ¿no? Y es que el presidente Trump está impulsando la candidatura del líder de la FIFA, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, adivinen para qué, para secretario general de la organización de la ONU, de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas. Infantino le esperan días aciagos en la FIFA por la decisión que tomó en aquel partido donde se le había aplicado una tarjeta roja a un jugador de la selección estadounidense y que levantó ese castigo y le permitió jugar. Se dice que ahora viene esto y que le va a causar problemas a él, a Infantino. Entonces yo sospecho, Eduardo y Camila, que es una forma de decirle al señor Infantino, este es mi agradecimiento por lo que usted hizo por la selección de los Estados Unidos. No sé cómo la ve usted, don Eduardo y Camila. Yo un día escuchaba hace muchos años al buen amigo Edmundo Vargas cuando decía que la FIFA tiene más países afiliados que las Naciones Unidas, ¿no? Entonces Es un país, pero allí, lejos, lejos. en ese sentido, bueno, sabe cómo manejar a más gente el señor Infantino, pero él es italiano, o sea, ¿quién lo va a proponer? O sea, no se va a ver bien que Estados Unidos proponga como secretario general a alguien que no sea de los Estados Unidos. Si Italia lo propone y Estados Unidos lo apoya, bueno, pero ese es el tema del manejo diplomático, ¿no? Sí, hablando de Italia, ayer lo dijimos aquí porque fue la noticia que revolucionó los medios especializados en fútbol, es que Pep Guardiola, el recientemente renunciado director técnico de el Paris Saint-Germain, el equipo parisino, él dijo, ya no quería saber más de seguir al frente del Paris Saint-Germain, del PSG, como se le conoce, y la decisión que ha tomado la Liga Italiana de Fútbol es que le han ofrecido de manera formal que Pep Guardiola sea el nuevo director técnico de la selección italiana que sufrió una debacle en este mundial, no llegó a la mundial, al mundial. Y estaba viendo también aquí, no sé si podemos cerrar o algún otro comentario, dos cosas. Una, dentro de los análisis que se han hecho, al director técnico de Argentina se le ha cuestionado porque dice que no utilizó a Lautaro Martínez, uno de los goleadores, es más, le dio el triunfo a Argentina en la semifinal. Entonces dice que no se entiende por qué no llevó a Lautaro a el onceno que estaba jugando contra España. ¿Usted ha escuchado algo de eso, don Eduardo? ¿Qué le parece esa? De hecho, soy de los que cuestiona que Lautaro siempre fuera de cambio y no de la partida.
Lautaro Martínez es el hombre que juega en la Liga Italiana, le resolvió varios juegos a Argentina en el último minuto. De hecho, en el juego de la semifinal, el segundo gol fue de Lautaro contra Inglaterra y no era de la partida, siempre lo metía de cambio, quizás al minuto 60, 65, y en ese partido contra España hay que decir que Argentina no tenía la bola y el juego no se desarrollaba igual, pero aún así nunca metió a Lautaro en ese partido final, ¿no? Que quizás pudo resolverla o en los tiempos extra. Y la otra, Pero sí, bueno, el planteamiento de juego cambió, recordemos que Argentina estaba con 10, quizás se prefirió apoyar en un tema defensivo más que traer a Lautaro, pero yo sí creo que Lautaro debió ser del once inicial de Argentina. Desde el principio me declaro no objetivo porque soy fan de Lautaro Martínez en su club, pero sí, yo me sumo a esos cuestionamientos italianos y qué bueno que usted lo haya traído porque usted y yo no nos hemos puesto de acuerdo en nada y usted lo no, no, está para comentando. nada. Usted y yo somos leedores nada más de Sí, temas muy especializados en fútbol, que por supuesto que yo me corro el albur de que no tengo la experiencia en eso, pero estoy leyendo análisis que han hecho del Mundial. Por supuesto, es muy fácil hablar después del partido. Si le hubiera salido bien, qué genio, ¿no? Era, ¿no? Pero se le cuestiona eso. La otra, que también ha salido en los medios internacionales especializados, en revistas como Marca, por ejemplo, perdón, dicen que la apuesta del director técnico de Argentina era llegar a la ruleta rusa, a los penales, que ese era el objetivo que pretendía el director técnico, ¿no? Por otra parte. Y al otro que han cuestionado durísimo, que ahora, bueno, ya usted sabe que ya no va a ser más el director técnico de Brasil, y tampoco va a ser del Real Madrid. eh, Vemos que se le ha cuestionado igual una mala decisión en opinión de muchos expertos, ¿eh? Hay que ponerlo por delante, que el partido de Brasil se perdió cuando tomó la mala o errática decisión de no dejar que Vinicius fuera el que disparara el penal. ¿Cómo la ve, Eduardo, usted? yo soy fanático de Ancelotti, fue director del Madrid, le dio glorias al Madrid. Es un técnico italiano. Ahora, a mí sí me sorprendió desde el principio que Ancelotti fuera a dirigir Brasil, porque el brasileño también es orgulloso. Y vamos, Brasil es un país futbolizado. Entonces, que Panamá traiga un técnico extranjero a dirigir nuestra selección tiene sentido. Pero Brasil, vamos, eso era para muchos brasileños un desatino, por muy bueno que fuese. Y de hecho hay una estadística que se cumplió en este mundial, donde todos los equipos que han sido campeones del mundo lo han hecho con técnicos de su propio país, que era lo que mencionaban algunos con el tema de Inglaterra y Tuchel, que es alemán, que era el director técnico de Inglaterra, y es que todos los equipos que han sido campeones del mundo, el técnico es de su país. Y sí, yo no me imagino una Argentina con un técnico que no sea argentino, igual no me imagino a Brasil con un técnico que no fuese brasileño, pero pasó y ahí están los resultados. Yo creo que eso también, por muy bien o mal que haya dirigido, eso no lo estaban aceptando de buena gana los brasileños. Pero, Eduardo, Ancelotti es un hombre que le dio muchas glorias al calcio italiano, ¿no? Tuvo muchos logros, muchos En el Madrid reconocimientos. también, ¿eh? Sí. Sí, voy para allá, pero con el Real Madrid también, o sea, lo elevó a las alturas, por supuesto, con un equipo reformado. Oye, usted hablando de Vinicius, vio la foto nueva que salió, se acaba de hacer una cirugía estética, Tiene, que yo, la, tiene el mentón de John Travolta ahora, ¿no? yo creo que cuando se ve en el espejo no sabe ni quién es el que está ahí, le han cambiado el físico, ¿no? A este gran goleador, que yo creo que Vinicius, yo coincido eso, yo creo que ahí falló el técnico, Ancelotti, no sé por qué. Usted sabe que cuando yo vi que no era Vinicius, yo dije, qué raro, ¿no? Pero bueno, son decisiones técnicas, como dije, una ruleta rusa. O estaba castigado o no sé, eso depende a veces. Siempre hay situaciones. Fíjese que Harry King no jugó en el último partido de Inglaterra, en el partido de tercero y cuarto lugar.
Y hay quienes se preguntan por qué, y puede ser porque él dio unas declaraciones en contra del técnico, dijo que jugaron con miedo por el técnico, el juego contra Argentina, etcétera, y se quedó en la banca. Entonces, hay situaciones que uno no conoce, que los técnicos toman decisiones que a veces son pases de factura por temas de camerino, ¿no? Sí, es correcto, eso ocurre. Yo pensé eso porque, con todo respeto, las decisiones del director técnico son de él, los triunfos y las derrotas, ¿no? Pero fue para mí, en su momento yo lo dije, un error que no haya sido Vinicius, que un goleador. Pero, Eduardo, en el caso de Pep Guardiola al frente de Italia, ¿cómo la ve usted? Tampoco me gusta. Tampoco le gusta. Pero ¿sabe qué? La técnica de Guardiola, en el caso de España, le funcionó el juego ese del Barcelona, del tiki-taka, ¿no? Del toquecito. Fue Sí. el que se empleó por parte del director técnico de España y le fue muy bien, ¿eh? O sea, esos toques muy cortos fueron los que llevaron a Pep Guardiola a elevar al Barcelona a los sitiales de liderazgo. ¿Algún otro comentario de fútbol ya para cerrar esa etapa, don Eduardo o Camila? No, a ¿No? mí me encanta Pep Guardiola como director, pero no lo veo dirigiendo Italia. Como le digo, yo no veo a alguien que no sea italiano dirigiendo al equipo italiano, ¿no? Pero Pero lo ve, cuestiona nada más que no es italiano, sí, más nada. así es. No, no, no. La capacidad de Guardiola, sin duda alguna, y como usted bien dijo, quedó demostrada con el Barcelona. Ahora, habrá que esperar los cambios, Guillermo, cuando estamos hablando del fútbol mundial. Y es que se ha anunciado que el próximo mundial pudiera ser de 64 equipos. Así es, la FIFA lo da, así es. Entonces, en un mundial de 64 equipos, ya clasificar no es necesariamente el mismo problema que es clasificar hoy, que ya lo agrandaron a 48 Mm. y ahora con 64. Bueno, yo no creo que Italia se quede en un mundial con 64 equipos, vamos. Ahí sí sería verdaderamente una tragedia. Pero, Ahora, ¿sabes? Hubo muchos cuestionamientos con la expansión a 48 equipos, pero después todo el mundo era Cabo Verde y todo el mundo le iba a esto. O sea, sí, no, sí creo que dio la oportunidad de ver cosas distintas. Al final a pesar de que al final se volvió ya medio tradicional, sí hubo como ilusión en el camino. Eh, que, bueno, quizás siempre la hay, pero no sé, sí siento que hubo como una mirada distinta a algunos de estos equipos que quizás no hayamos visto en un mundial de menos equipos. no, Camila, y la admiración a nivel mundial que tuvo un equipo, como dice usted, de Cabo Verde, ¿no? O sea, realmente hubo sorpresa. Ahora, Eduardo, en el caso de los 64 equipos hay que entender que la FIFA es uno de los negocios más redituables que hay en el mundo. Y para ellos, en la medida que ellos expanden, no va a pasar lo que ocurrió ahora con Sí, pero hay Italia. que ver también si se vuelve inmanejable, porque al final todo eso son más partidos, más derechos, más tiempo, más Ah, infraestructura, más estadios, más alojamiento. eh, O sea, también hay un tema, hay que ver un tema de dimensiones y de cuándo ya se vuelve inmanejable o que la gente ya no le preste tanta atención o decían es que bueno, yo me sumo cuando sean octavos. sí, pero fíjate que el aporte que le dejó la FIFA con estos partidos en los Estados Unidos dejó una derrama económica importante de varios millones. Vamos al La corte. promesa de 800 millones que quedarían en la economía de Estados Unidos, lo que es mucha plata, pero también este mundial ha sido para el fanático el más caro. O sea, los precios para entrar Sí, a los estadios eran un absurdo de lo que se estuvo viviendo y cómo, y más la reventa, etcétera. Yo no sé si en Europa eso vaya a cuajar igual el tema del show de medio tiempo, el cooling break, la televisión, todos estos temas que son muy comunes en el deporte de Estados Unidos, no sé si Europa los vaya a dejar pasar tan fácilmente o los vaya a tolerar tan fácilmente. Eso de un kiss cam en el estadio, de la gente bailando la coreografía y que la cámara te enfoca para que hagas los pasos. Yo me imagino eso en Old Trafford, un inglés de esto te vas a enseñar el dedo a la cámara en vez de darle el beso a la esposa al lado. Sí, o sea, son temperamentos diferentes. no, y cultura también, ¿no? Vamos al corte Sí. comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
Bueno, estamos de regreso aquí en su programa En Perspectiva. Hay una noticia que hay que mirar o debemos mirar con muchísima atención porque ha habido un acto de negación en otros países sobre los efectos de los cambios de temperatura que hay en muchas naciones. Por ejemplo, en Panamá la semana pasada se registró la más alta temperatura que hay en su historia. Y incluso se habló de que lo que se llama la sensación térmica está muy por encima de este resultado, que puede ser superior, como dije, ¿no? Entonces, con el ejemplo que ha dado la autoridad del Canal de Panamá de tomar las precauciones suficientes con lo que se llama el superniño, ahora se llama el superniño porque dicen que es probable que sea devastador, ¿no? El ACP ya tomó las medidas para hacerle frente a esta situación con tiempo. Fíjense, estoy hablando de con tiempo. Yo lo que no sé eh, si hay otras instituciones, por ejemplo, asegurar que el uso de agua de la ciudadanía sea continuado y eficiente, porque el agua se va a ver, el agua potable, estamos hablando, va a afectar también al agro. O sea, va a tener un impacto en general. Y yo repito, por el momento yo no sé cuáles son las estrategias que se están tomando fuera de la ACP, que ya tomó este tipo de medidas precautorias. Entonces, entre el calor sofocante que hay en el país y lo que se viene, que es probable que haya una sequía fuerte y haya esta escasez de agua. No sé usted, Eduardo, Camila, si han escuchado algo al respecto. Bueno, incluso en el último informe de Fitch, si bien le mantuvo la calificación al Canal de Panamá, sí hay como un asterisco ahí de los riesgos que representa el niño para el Canal de Panamá. Así que, o sea, no es nada, es un riesgo que abarca muchas dimensiones, incluso lo económico. Sí, Sí, calado de los barcos, etcétera, claro, por supuesto. Ah, diga, Eduardo. menciona que más allá del tema del canal, cómo nos vamos a preparar en el resto del país. Es decir, el canal toma sus medidas, reduce calado, le avisa a las navieras con tiempo pues, cuánto pueden traer para cruzar el canal, disminuye, digamos, el número de tránsitos en una época para asegurarse de tener más agua en el momento más crítico, etcétera. Pero ¿qué vamos a hacer en el agro? ¿Qué vamos a hacer con el agua para tomar? Es decir, aquí en Panamá y el canal toma las previsiones porque el agua de las ciudades de Panamá, Colón, Arraiján, Chorrera es agua de los lagos y se toman unos controles para eso. Todavía está el tema algún día. Yo no entiendo cuando la gente discute los temas de Río Indio, más allá de lo ideológico y que tú puedas pensar que el canal no me da ni un real porque hay gente que tiene esos argumentos. ¿Qué pasa? El agua, recordemos que Río Indio es el agua que nos vamos a tomar, no es solo el agua para cruzar los barcos. Pero ¿qué pasa en las tablas? O sea, ¿qué va a pasar en Chitré? Que de por sí no ha resuelto su problema con el río La Villa, pero ¿qué va a pasar con el agro? ¿Qué va a pasar con los sistemas de riesgo? El propio MIDA le pide a la gente que desarrolle sistemas de cosecha de agua, que lleven el tractor para hacer abrevaderos, etcétera, pero después te cae el Ministerio de Ambiente que tienes que pagar por el agua. Entonces, todos esos temas yo creo que hay que coordinar las políticas alrededor del tema, entendiendo que se viene un niño fuerte o super niño, como le han dicho, ¿no? Sí, pero No, y eso sin meternos también en los otros riesgos para la salud. Lo que pasa es que en Panamá no lo tenemos tan presente, pero hay olas de calor en otras regiones, como Europa, que la gente se muere. Más, yo recuerdo cuando nosotros vimos la noticia en este programa, hace un par de semanas creo ya, de que en Francia había como, no me acuerdo si eran 40 o 60 muertes de gente que se ahogó, muertes ligadas al calor, o sea, gente que por tratar de escapar del calor se metió al mar o a algún río o a algún lago y se ahogaron. Eso sin contar todos los efectos que tiene particularmente en las poblaciones mayores, y, y, y ver un poco cuáles son o sea, las medidas que tomamos particularmente en áreas donde las personas tienen que estar expuestas a los elementos por periodo de tiempo, como las paradas, etcétera,
¿qué hacemos para protegernos del calor antes que la situación siga empeorando? Creo que hay que forzar una catarsis de urgencia, por una parte. Hay realidades que no podemos soslayar tampoco. Estoy hablando en función de... Bueno, pero incluso yo ahí pongo la pregunta, Eduardo, no sé si usted tiene la respuesta. ¿Quién es la autoridad encargada de hacer un plan en Panamá para manejo del calor? O sea, ¿sería el Ministerio de Ambiente? ¿Sería el Ministerio de Salud? Porque eso es creo que es una pregunta importante, porque si todo el mundo es responsable, nadie es responsable. Entonces, o sea, si así hubiera que hacer un plan nacional para lidiar con el calor, ¿quién es la autoridad que lo hace? Buena pregunta. Fíjate, te voy a contar algo, no tengo la respuesta, pero te voy a contar algo de mi viaje al Mundial. Precisamente por estar en Canadá, me registré con la alcaldía de Toronto. Y ahora me llegan todos los boletines de prensa de la alcaldía de Toronto, que en este momento todavía estoy suscrito y no me he desuscrito, si es que esta palabra existe. Y me llegó con todo este tema del aire contaminado, producto de los incendios forestales y de la ola de calor. Todos los días me llega un comunicado de la alcaldía de Toronto sobre el tema, sobre las alertas de contaminación de aire. Y claro, ellos tienen, por el tema del frío, tienen muchas piscinas bajo techo, indoor, como le llaman ellos, y te dan una lista de qué horarios tienen las piscinas bajo techo y qué lugares, qué piscinas están abiertas para el público y a qué hora para que la gente vaya a esos sitios como una medida de poder entrar a un lugar donde respirar aire puro o filtrado, por lo menos en este caso, y para refrescarse producto de la situación de la ola de calor que tuvieron la semana pasada. Es decir, temprano en la mañana una planeación por parte de la ciudad de Toronto. Pero ahí está, hemos hablado otras veces en Panamá de qué tanto tienen que ser las ciudades. Aquí todos los alcaldes van a Medellín, queremos copiar los ejemplos de Medellín, pero en Medellín solamente vive más gente que en toda la República de Panamá. Entonces, sin duda alguna, hay ese tema de las autonomías que tienen que tener las ciudades. Pero acá, como tú me preguntas, ¿quién sería el encargado? Bueno, allá lo hace la ciudad. ¿A quién le correspondería en Panamá tomar medidas como esta, ¿no? Si la crisis climática es una realidad y saben que el tiempo se agota, que es la parte más inquietante se me ocurre, ¿no? Esto no es un eufemismo, esto es una realidad que nos está cortando poco a poco el tiempo. Pero los desastres que está causando el calentamiento global están allí. Y no podemos nosotros dejar de ver, si bien es cierto que tenemos factores en este tipo de tema hídrico, hombre, yo creo que ya es hora de que comiencen a remangarse las camisas, ¿ok? Y comenzar a ver qué vamos a hacer con el agro, porque no somos autosuficientes, recuerden, ¿no? Eso que decía de los abrevaderos, yo recuerdo, y lo he dicho aquí en ocasiones anteriores, que hubo una época en que el MIDA creaba estos depósitos de agua para cuando se venía la sequía. Y yo creo que eso es una labor que tiene que hacer el Estado panameño en beneficio del productor nacional que está tan golpeado, que está tan mermado en sus capacidades. Yo reto al MIDA a que establezca una estrategia de cara a dotar de estos depósitos de agua para que los productores de carne, de res, de pollo, etcétera, y de alimentos en general, no la pasen tan difícil como se presagia que viene esto, porque la otra aquí es el agua potable, o sea, no únicamente el canal se va a ver afectado, el agua que ingerimos nosotros a diario también va a sufrir los efectos del cambio climático, que ha estado bajo la negación de varios gobiernos, incluido el de los Estados Unidos. La negación ha sido una constante, ¿no? Así que no sé, para cerrar el tema, usted debe recordar, Eduardo, estoy seguro también, ¿no? Porque también un poco más joven, aquella época, no sé si te acuerdas, que el MIDA hizo un montón, pero un número plural de estos depósitos de agua. ¿Usted recuerda o no recuerda, Eduardo? No recuerdo con detalle, pero siempre ha habido una política de eso, ¿no? De los abrevaderos y de los pozos.
Y No, es incluso más, me parece haber visto esta semana una noticia como que ahora los estaban haciendo más profundos en Coclé. recuerde que tenemos un escándalo de unas perforadoras que se trajeron y quedaron por allá detrás del hospital psiquiátrico, ¿no? No olvidemos eso, Sí. con el tema de los pozos profundos, como le llaman, porque sí, se han dado cuenta, han tenido que buscar más profundidad para llegar a encontrar agua, etcétera, pero es la alternativa o una de las alternativas para este tema de la falta de agua en los lugares donde ya comienza a sentirse los efectos del niño. No es que estamos dentro de en una era de incertidumbre, esa es la realidad. O sea, todavía estamos esperando a conocer cuál va a ser realmente la estrategia que vamos a asumir nosotros. Porque mire, usted hablaba de Canadá, Eduardo. Los incendios forestales de Canadá han sido tan fuertes aquí en Nueva York. Había problemas del humo que se sentía. En Detroit se sentía también el humo producto de los incendios forestales. Esa otra cosa que Panamá tiene que comenzar a mirar también con seriedad, ¿no? Porque el calor brutal que producen los rayos solares, eso también conlleva, por una parte, a incendios forestales y también, por supuesto, la mano del hombre. Todas esas cosas debemos tomarlas en cuenta nosotros para presentes y futuros, futuro inmediato que ya estamos viendo, ¿no? Vamos al Bueno, en corte Panamá comercial. tienen, como le llaman acá, masa vegetal. Los bomberos en la época del verano se disparan, pero si vamos a tener un verano o una especie de verano, producto del fenómeno del niño, yo creo que también hay que tener en cuenta cuánto nos va a costar eso. Cada salida de un carro de bomberos es un montón de plata. ¿Y cuántas se dieron durante el verano solo por estos incendios de que se quema el monte? Pues masa ¿Para qué, vegetal, pues? como dicen ellos. Sí. Pero todo eso cuesta y cuánto nos va a costar, por ejemplo, en un fenómeno del niño, ese tema de los bomberos. Fíjate, no estamos hablando solo del medio ambiente, sino de todas las consecuencias alrededor. La producción de arroz, que necesita mucha agua. Al final, ¿cuánto vamos a tener que importar después, producto del agua que faltó para producir el arroz, que necesita mucha agua para su producción? Entonces, Ahora, sí. Yo creo que Eduardo, todo eso viene y hay que tomarlo en cuenta. Cambio climático. uno de los cuestionamientos que hemos hecho el periodismo panameño es cómo a veces las crisis se aprovechan por parte de algunos avivatos para hacer negocio. No sé si usted no, de traer arroz de afuera, etcétera. Hay siempre un negocio de por medio. Ojalá no se juegue con esta tragedia que puede afectar al hombre del campo panameño. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Oye, hay una información que realmente conmueve hasta los más insensibles, ¿no? Y es que se registran que han perdido la vida unos 19 niños, han muerto niños de la comarca Nueve Buglé. Esto entre los años 2020 y 2026. Sí, pero quiero decir es que se han sucedido una serie de eventos de esta naturaleza, porque estos niños, algunos trabajan entre la frontera de Panamá con Costa Rica en cuanto a la cosecha de café. El llamado se está haciendo para que comencemos a mirar con un poquito más de detenimiento, porque hay ya organizaciones, tanto de Costa Rica como de Panamá, que están mirando esta situación con mucha preocupación, y yo me sumo a eso porque hay muchas fallas en materia de el sistema que debe prevalecer de proteger a los trabajadores que están en esas áreas, en condiciones muchas veces hasta infrahumanas, ¿no? Así que esa pérdida de casi una veintena de niños indígenas de la comarca Nove, creo que debe llamar la atención en la búsqueda de evitar este tipo de consideraciones lamentables, por cierto, diga Camila. Sí, esta información la publica el diario La Prensa, que cita un documento del organismo de investigación judicial de Costa Rica, que es el que detalla de estas muertes que se dieron entre enero de 2020 y febrero de 2026 en una región. Confundo un poco para el que lee la noticia por encima, porque la región se llama Los Santos, pero es Los Santos de Costa Rica. Eh, y algo que reporta este documento es que varias de las muertes eran con enfermedades prevenibles, o sea que fue un tema de dificultades para acceder a servicios de salud y otras situaciones que verdaderamente
podrían haber sido atendidas y no hubieran culminado en la muerte de estos menores de edad. Pero definitivamente tiene que haber algún nivel de respuesta contundente del Estado panameño, primero para garantizar que los ciudadanos panameños que estén participando en esta actividad económica tengan algún nivel de protección en Costa Rica, pero también, o sea, un gran cuestionamiento al hecho de que sean menores de edad. O sea, ¿con qué tipo de protecciones están contando estos menores de edad? Tanto en territorio costarricense como en territorio panameño, porque sabemos todas las situaciones que se dan en la comarca con los niños que mueren ahogados en camino a la escuela, pero estamos viendo o sea, un nivel de vulnerabilidad de alguna manera u otra permitida por las autoridades de ambos países, y la pregunta entonces, o sea, ¿qué se va a hacer al respecto? Eduardo, no sé si tienes algo Sí, que agregar. tengo mucho que decir. No, fíjate, el tema de la salud materno-infantil. Yo estuve conversando con un médico hace un par de semanas atrás y me contaba, por ejemplo, su preocupación porque el hospital en Azuero, que era materno-infantil, ahora ya no es materno-infantil, sino que es como hospital general y tiene un ala materno-infantil, pero era un hospital materno-infantil. ¿Y qué tanto es peligroso eso? Considerando los tiempos de sobrevivencia. Había una estadística que él me mencionaba de qué tiempo demoró el niño en llegar al hospital o llegar a un centro de salud o llegar a un cuarto de urgencia o a donde recibieran la atención y de qué tipo. Muchas veces, sí, en las comarcas indígenas, el tema en la casa, la medicina tradicional, o los papás no quieren, o hay negligencia, o les da miedo. O dos, las mismas dificultades. Aunque decidas llevarlo al hospital después de romper todos los paradigmas, los esquemas, los estereotipos de la medicina tradicional, resulta que tienes el tema de la distancia, de la dificultad, por una quebrada en hamaca cargándolos para llevarlos, etcétera. Entonces sí, yo creo que ese tema hay que tomarlo en cuenta. Y todos los temas de la comarca, yo creo que allí no nos hemos sentado todavía a revisar las cifras, el análisis demográfico de cómo está pasando y cómo está creciendo la población en Panamá y cómo está creciendo la población en la comarca. Es decir, para tener un bebé se necesitan dos personas y la cifra de partos en la región de Azuero anda de 1.4 y 1.6, no llega a 2. Mientras que en la comarca sí hay indicadores por encima de esos números. Entonces, la base poblacional de Panamá, dentro de 10 años, a los ritmos de crecimiento que se ven, van a estar en la comarca. Entonces, no podemos estar dejando la comarca. En otros países, esa base se ha reemplazado con migración. En algunos casos problemática, en otros casos controlada. Gente que llegó de afuera a reemplazarnos. Aquí en Panamá, ¿de dónde va a venir la base? Es decir, dentro de 20 años va a haber, la población NOVE va a superar en número al resto del país y no podemos descuidar a ese grupo. O sea, Pero, tenemos que entender que ahí ese grupo es el que hay que darle educación, darle salud para asegurar la base del país en los próximos años, ¿no? No, Eduardo, el pero Estado tiene una responsabilidad, y yo permiso, creo este que es a un tema, veces, sí, este es un tema migratorio, perdón, este es un Sí. tema migratorio además, o sea, a ver, estos niños cruzan a Costa Rica para trabajar. La pregunta que hay que hacerse es las condiciones de precarismo en que muchos de ellos viven cuando se quedan allá en el territorio costarricense, ¿en qué condiciones ellos están viviendo? ¿Cuáles son las garantías de salud que ellos pueden tener, ok, en la prestación de ese servicio que es bajo sol inclemente o bajo agua cuando llueve? O sea, hay que mirar un poquito porque son menores de edad, la mayoría de ellos que van a llevar el sustento diario a su familia, son niños que trabajan para ayudar a sus familias. Hay que tomar también el pulso a la parte humana. Yo la veo por ese perfil, yo lo llevo. Es un tema de una crisis humanitaria que hay allí de por medio. La pregunta es si hay algún control de que se les está pagando de una forma digna por el trabajo que ellos realizan. O sea, repito, es una crisis que ya se conoce desde el año 2020 hasta la fecha, que conforme a la información que hay, no se ha mejorado la condición de estos panameñitos, ¿ok? Porque son no, y todos. estamos hablando, o sea, en la comarca Nueva Bulé estaba buscándolo, hay más de 200.000 personas. O sea, yo creo que a veces no dimensionamos
el tamaño que tiene la comarca de Buglé, no estoy hablando de tamaño territorial, sino o sea, en términos poblacionales, en gente. El Y crecimiento, digo, el tema demográfico. Como Guillermo hablaba de migración, que es un tema. Lo que pasa entre Panamá y Costa Rica, sabemos que se cruzan por el tema de la zafra del café y ya eso está Claro. más o menos medido. Pero tenemos un tema demográfico que hay que medir hacia dónde se enfocan los recursos y cómo se enfocan esos La recursos. pregunta es si se hace alguna inspección, esa es la pregunta que yo hago, si hay inspecciones periódicas que se hacen sobre las condiciones en que estos menores de edad están Que no deben trabajando. estar trabajando ninguno, pero bueno. sí, es que por eso hablaba al principio de que, o sea, un gran asterisco ahí es, o sea, el hecho de que todas estas muertes son de menores de edad. Ni siquiera Claro, sabemos si lo ampliáramos a, que es el informe este que dio el organismo de investigación judicial, si lo ampliáramos a cuántos miembros de la población nueva en general han fallecido, no sé si entonces la cifra incrementaría exponencialmente o si se trata de un tema específico de menores de edad. El caso es que son ciudadanos panameños, el gobierno panameño tiene una responsabilidad con ellos y una gran pregunta es, el problema es que también este informe, esta información se da a conocer en momentos que la relación con Costa Rica no está en un buen momento, pero sí tiene que haber una mayor vigilancia, porque no importa el nivel de vigilancia que hay actualmente, hay que incrementarla si se están dando estas muertes de menores de edad, claramente es insuficiente si es que existe. fíjate, en este escándalo están involucradas organizaciones tanto de Panamá como de Costa Rica. En el tema de Costa Rica está comprobado que estos menores de edad constituyen una fuerza laboral importante en el tema de la caficultura costarricense, porque es una fuerza laboral importante. Son niños que en Panamá a lo mejor no consiguen trabajo y que en Costa Rica sí les dan la oportunidad de laborar en el tema de la caficultura. Panamá tiene la obligación de proteger a sus connacionales, hay que verlo desde esa perspectiva también. Los niños indígenas no son sujetos ajenos a nuestra sociedad. Tenemos que tener un poquito más. Yo espero que nuestras autoridades ya hayan iniciado una investigación al respecto, pero sobre todo para beneficio de estos niños que son panameños, tan panameños como usted y como yo, porque a veces aquí a los indígenas o a los originarios se les mira como sujetos de cuarta categoría y no tienen los mismos derechos que tenemos todos. Yo voy por ahí. Y esto no es un tema nuevo. ¿Ah? Aquí se habla esto que publicó la prensa es de 6 años, de 2020 al 2026. Lo que no se puede es perpetuar una situación de esta naturaleza. Y ojalá que las instituciones que tienen que ver con este tema presten mucha atención y se logre buscar la manera de que no sigan dándose muertes de menores de edad inocentes, que repito, van a trabajar para ayudar a su familia. Eso no es nada nuevo. Pero los menores tienen derecho a las mismas protecciones que tendrían en el resto de la República de Panamá, Por supuesto, tanto en la comarca, y hay que ver o sea, qué garantías se pueden brindar una vez que cruzan la frontera hacia Costa Rica. allí está el tema, porque es una frontera muy porosa. La gente la cruza de a pie por diferentes puntos, o sea, no hay controles adecuados. Y a la falta de mano de obra en Panamá, estos menores cruzan la frontera tico-panameña. Por eso hablaba de que esto es un problema migratorio y así hay que verlo, amigos oyentes. Bueno, es un placer haber compartido con ustedes esta mañana. No sé si hay algún otro tema por ahí que tengan tenemos 2 minutos. Yo quiero dejarlo solo para el tema porque se ha anunciado, no sé si lo abordaron, el tema de la venta, la compra de las acciones de PTP. Lo Ah, menciono porque en este programa hay dos invitados recurrentes. Uno es el doctor Ernesto Pérez Valladares, que fue ministro de Hacienda cuando la negociación aquella de Petroterminales de Panamá, ujú. y no sé si vaya a estar yo, pero sí creo que la audiencia se vería beneficiada con una entrevista con él para que aborde ese tema. Recordemos que este programa es docencia para hacer conciencia, ¿no?
O el Así es. doctor Horacio Porra, pero sí, recuerdo que Ernesto Pérez Valladares en ese momento él debe, y como financista, analizar si la compra vale la pena en este momento o qué persigue el Estado con eso. Estratégico lo entiendo, pero sí debo decir, ustedes que tienen el acceso, me gustaría mucho escuchar la opinión de él sobre ese tema, don Guillermo. Voy a contactarlo. Me parece una buena recomendación, don Lo Eduardo. hice al aire a propósito para comprometerlo. No, 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 de verdad, podemos hacer lo que usted dice, ¿no? Hacer docencia para crear conciencia. Petroterminales, un proyecto que nace con un objetivo y es un macro proyecto. O sea, realmente vamos a hacerlo, don Eduardo. Usted, es más, voy a tratar de ver si ya esta semana, no estoy seguro que podamos, pero lo vamos a invitar al doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República de Escucha el Panamá, programa, además. y escucha este programa. Bueno, Camila Adames, Eduardo Enrique Niyuen Tenzin, ¿no? Así, No, ¿no? Eduardo Tenzin Linjuen, Licona. Eduardo Tenzin Lin y Licona. Guillermo Antonio Adames. Le deseamos que tengan un excelente día. Hasta mañana.